Hola, yo soy Alexander Enríquez y este es mi audiograma. Y a continuación veremos lo que vendrían siendo los distintos tipos de signos de puntuación. Espero les guste mi audiograma. Primero, ¿qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Tipos de signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Ahora te indicaré cuáles son los distintos tipos de signos de puntuación. La coma indica breve pausa en la lectura. Se emplea para separar dos o más palabras, separar dos miembros independientes, limitar una aclaración o locuciones conjuntivas o adverbiales. Por ejemplo, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. El punto y coma es una interrupción más larga que de la coma y se emplean para separar los diferentes miembros en la que ya hay una o más comas, o antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas. Ejemplos: visito muchos países, conocí a mucha gente, sin embargo, jamás hablo de ello. Siempre hablamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablamos. El punto. Hay tres tipos de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Se emplea para señalar el final de una oración o detrás de las abreviaturas. Ejemplos: se acabaron las vacaciones, ahora estudiar, señor, señor, usted, usted, etc. Recuerda, después de punto, cualquier palabra que sigue se escribirá siempre con la letra inicial en mayúscula. Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usan en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán: más vale tarde que nunca. Antes de una enumeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por ejemplo, estimado profesor. Los puntos suspensivos se usan cuando dejamos el sentido de la frase sin terminar o cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, o cuando al reproducir un texto se suprimen algunos fragmentos innecesarios. Se pone entre corchetes o paréntesis. Ejemplos: quizás yo podría, ¿quién mal anda? Los signos de interrogación se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante. Se escriben al principio y al final de la oración interrogativa directa. Ejemplo: ¿sabes quién ha venido? Una nota. Jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de admiración se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración y se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. También van entre signos de exclamación las interrogación. Ejemplo: siéntate. Qué rebelde estás. Fíjate cómo baila. Hay signos de puntuación y auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son guión, comillas, asteriscos, diéresis, apóstrofo, paréntesis y corchetes. Uso del paréntesis. Se emplea para encerrar oraciones o frases
aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan, o para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Ejemplos: en mi país no lo digo sin cierta melancolía. Encontraba amigos sin buscarlos. La ONU, Organización N de Naciones Unidas, es una. La raya se emplea para señalar cada una de las intervenciones del personaje en un diálogo, o para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ejemplos: hola, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿y tú? Ven aquí, muy irritado, y enséñame eso. Uso de las comillas. Se emplean al principio y al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje. O cuando queremos resaltar alguna palabra, usamos una palabra que no pertenece a la lengua española. Ejemplos: fue Descortés quien dijo, pienso luego existo. La filatelia es mi hobby. Los corchetes incorporan información complementaria como los paréntesis. Se usan dentro de un enunciado que vaya entre paréntesis para introducir una precisión, o cuando en un texto transcrito el editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Ejemplos: tenía los ojos abiertos como liebre. Como liebre, alusión a la creencia vulgar que los liebres duermen con los ojos abiertos. El guión se utiliza para separar en determinados casos los dos elementos que integran una palabra compuesta, para dividir una palabra al final del renglón cuando no cabe en él completa. Ejemplos: es una lección teórica práctica. Empiezo a estar cansado. La diéresis o crema se usa para señalar la pronunciación de la vocal EU en las combinaciones we y wi. Por ejemplo, pingüino, vergüenza, etc. La barra se utiliza en los siguientes casos, con valor de precisión en ejemplos como 120 km por hora, salario bruto 1.600 euros al mes, o forma parte de las abreviaturas como C, calle, CC, cuenta corriente. El asterisco sirve para señalar una nota al margen o al pie de página dentro de un texto, o señalar la forma incorrecta de una palabra. O a veces estos asteriscos se encierran entre paréntesis. Por ejemplo, pienso de que vendrá mañana. Forma correcta, pienso que vendrá mañana. El apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar los siguientes: suprimir una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos, o representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncia en el lenguaje coloquial de determinada región. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nada en el río. Bueno, eso ha sido todo sobre los signos de puntuación y sus variantes. Espero te haya gustado mi audiograma.